Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. ¿Ya tienen la presentación ahí disponible? Sí, ya. Entonces, continuamos con lo que estábamos viendo ayer. Decíamos que respecto del pensamiento, en el plano muy práctico podemos decir que a este fenómeno del pensar le vamos a buscar cuál es su forma, cuál es su curso y cuál es el contenido. Y mencionábamos que nos íbamos a centrar ahora en los trastornos del contenido del pensamiento y dijimos que en cuanto al contenido propiamente nos referimos a lo que la persona piensa, ¿verdad? Y en eso que la persona piensa como datos relevantes en el área de la patología, pues uno debería buscar la presencia de delirios, que son estas cosas que vamos a ver hoy, de fobias, de obsesiones e incluso de las llamadas ideas sobrevaloradas, que luego pues, se pueden presentar como manifestaciones de diversos trastornos, ¿verdad? Y entonces, centrándonos hoy en este aspecto del delirio, decíamos el otro día, acá es delirio con O, ¿verdad? Y entonces decíamos el delirio pues es un síntoma que se presenta como una manifestación en el contenido del pensamiento y que luego cuando nos encontramos una idea delirante o un delirio, pues luego por definición estamos diciendo que se trata de un paciente psicótico, ¿verdad? Ahora, psicosis, pues hay de diferentes tipos, decíamos, la mayoría están incluidas en el grupo que nos encontramos en el capítulo de trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, como puede ser propiamente la esquizofrenia, como puede ser la psicosis breve, como puede ser el trastorno esquizofreniforme, como puede ser el trastorno esquizoafectivo, como puede ser el trastorno delirante, o incluso en la actualidad pues esta variedad de cuadros que luego pudiéramos llamar trastornos psicóticos inducidos por sustancias, ¿verdad? Pues una persona se puede psicotizar porque utilizó, por ejemplo, estimulantes, ¿verdad? Como mencionábamos cuando veíamos la parte esta de la neurobiología, que dijimos, hay personas que utilizan anfetaminas, que abusan de las anfetaminas o que las anfetaminas pueden causar que el sujeto durante el episodio de intoxicación presente un cuadro indistinguible de una esquizofrenia paranoide, ¿no? O si el sujeto se intoxica con regularidad y lo ves en algún momento, pues te puedes confundir precisamente con una esquizofrenia paranoide, ¿no? Ahora, claro, si la intoxicación es severa y el sujeto se acaba de intoxicar, a lo mejor se te va a confundir con un episodio maníaco, pues, ¿sí? Y si tiene síntomas psicóticos, pues entonces obviamente va a ser un cuadro maníaco con síntomas psicóticos. Entonces, esta variedad de presentación de sintomatología o esta manifestación que luego se va a describir como una pérdida del contacto con la realidad, en el caso de que el paciente esté delirante, pues entonces regularmente les decía, nos la encontramos en el capítulo de los trastornos del espectro de la esquizofrenia
Pero en el capítulo de los trastornos depresivos, hay depresiones mayores que pueden venir con síntomas psicóticos, y en el capítulo de los trastornos bipolares, pues hay episodios de los cuadros bipolares que también se pueden asociar con sintomatología psicótica. Entonces, digo, incluso estas manifestaciones que luego se presentan como respuesta a factores muy orgánicos y que decíamos se incluyen en el grupo que le llaman luego trastornos productivos de la conciencia por una parte, pero en el DSM están incluidos en el capítulo de los trastornos neurocognitivos, como es el síndrome confusional agudo o delirium, ¿sí? Ese también puede tener sintomatología delirante en su expresión clínica, de tal manera que luego los delirios, estos que vamos a describir aquí, nos los podemos encontrar en cualquiera de esa variedad de cuadros. Y el día de hoy vamos a intentar como que especificar luego las características de cada una de esas variedades de presentación de los delirios, a fin de que luego a lo mejor si nos entrenamos apropiadamente, incluso con el hecho de identificar esas particulares características en un determinado delirio, pues podamos tener como una guía para establecer un diagnóstico más preciso. Pero bueno, primero lo primero, y decíamos que podemos considerar que el delirio, pues, es esto. Decíamos, es una alteración del contenido del pensamiento y tiene estas características. Es una idea falsa o una creencia falsa, pues. ¿Sí? Y ahí dice o decía en la presentación, es una creencia falsa e incorregible. Esto significa que a pesar de que ustedes hagan lo que hagan por tratar de convencer al sujeto de que lo que está pensando no es cierto, pues el sujeto va a seguir aferrado a su creencia, ¿sí? Entonces la primera característica de la idea delirante o del delirio es que el sujeto piensa que eso que está pensando es cierto, primero, aunque es falso, y a pesar de las intenciones que luego la gente tenga de, de convencerlo de lo contrario, pues el sujeto sigue aferrado con su pensamiento inicial, ¿sí? Ahora, esa es una de las cosas que pasan, pero luego, además, el delirio no solo se presenta como una idea falsa y que es, como mencionamos ahí, incorregible, o si quieren ustedes, incontrovertible, pues, o sea, no lo van a poder convencer de lo contrario. Y por otra parte también, luego el sujeto, o más bien la idea delirante, no va a corresponder con el grupo social al cual pertenece el sujeto. Esto es, son gentes que están cercanas al paciente o a la persona que tiene el delirio, pues saben que lo que piensa su familiar o su amigo o su conocido, saben que no es cierto, pues, ¿sí? Y si ustedes revisan el ambiente social en el cual se desempeña el sujeto, pues luego
recopilan más información que les informa que pues, realmente no es cierto lo que piensa esa persona. Y esa sería la otra característica que se menciona aquí, ¿no? Entonces, por un lado es una idea falsa, por otro lado no se puede corregir por más que ustedes lo intenten. Entonces, bueno, también esa es una buena, como dicen luego, un buen tip para la cuestión de la atención de los pacientes psicóticos. O sea, si ya sabes que está psicótico, si ya sabes que la idea que tiene es una idea delirante, pues no te vas a poner a perder el tiempo en tratar de convencerlo, por ejemplo, de que su señora no lo está engañando, ¿verdad? Porque él va a seguir firme en esa convicción que tiene, que luego se explica un poquito más aquí, ¿no? Generalmente esto extendería pues la definición de delirio en esta condición de que se trata de una idea que se sostiene propiamente con convicción extraordinaria, o sea, el sujeto está seguro de ello, ¿sí? Digo, no es cierto, y la gente que vive cerca de él y sus amigos y sus conocidos saben que no es cierto, pero el sujeto sigue terco con eso, ¿verdad? Y esto que ya les mencioné ahorita, o sea, a pesar de que, vaya, esto que les decía ahorita, de las ideas de celos, o sea, el señor está convencido de que su mujer lo engaña, ¿sí? Pero la señora tiene 10 años que está en una silla de ruedas porque tiene una hemiplegia, porque tuvo un accidente y se la pasa encerrada en la casa y las hijas mayores son las que se encargan de cuidarla y la señora no sale a ningún lado y pues digo, la experiencia te dice luego que es como muy poco probable que la señora ande poniéndole el cuerno, ¿verdad? Sin embargo, el sujeto sigue convencido. Digo, les pongo el caso extremo. Digo, suena extremo, pero ese sí es de veras, o sea, ese sí me tocó ver una cosa así. O a pesar de que toda la evidencia que luego hay a la mano indica lo contrario, el sujeto sigue convencido de lo mismo. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, pues como que no vale la pena ponerte a tratar de convencer al sujeto delirante de lo contrario, ¿no? Y en ocasiones incluso te encuentras que el contenido de lo que está pensando es imposible, o sea, pues no es posible que esté pasando eso. No siempre por esto que vamos a mencionar ahorita, ¿sí? Esto que dice acá abajo, ¿no? Acá decíamos en esta anterior, muchas veces te vas a encontrar con que hay imposibilidad del contenido. Sin embargo, en ocasiones, hay temas delirantes que no nada más sí son posibles, sino que incluso pueden llegar a cumplirse. O sea, vaya, eso tampoco le quita el hecho de que el sujeto esté delirante, pero si quieren podemos poner el mismo ejemplo, que luego también, luego no es raro, o sea, un paciente que tiene este tipo de ideas, delirantes, donde a lo mejor está convencido de que su mujer lo engaña, pues está psicótico, ¿verdad? Y bueno, en un inicio a lo mejor la cuestión del engaño, luego es cierto, o sea, la señora no anda en ningún otro lado ni se mete con nadie más. No más que luego lo que pasa con estos cuates que son así exageradamente celosos, es que luego la pareja se harta y bueno, digo, no, tampoco quiere decir que sea lo más correcto ni que esté bien moralmente o lo que sea, pero luego es lo que sucede, pues a lo mejor la señora luego dice, no, pues ahora sí para que de veras te enojes, pues ahora sí te voy a poner los cuernos y moles. Entonces, les digo,
a lo mejor el contenido delirante incluso se puede llegar a cumplir, pero luego eso no quiere decir que el cuate no esté psicótico, o sea, igual pues sigue con el cuadro psicótico. E incluso en ocasiones, situaciones así como muy paradójicas y muy difíciles de desenredar, donde a lo mejor lo que dice el paciente sí es cierto, pero de todas maneras está delirante. Lo que tendríamos que considerar acá es que, que, bueno, a final de cuentas, también hay quienes dicen que por más estrambóticos que luego resulten algunos temas delirantes, pues no dejan de tener siempre así como que un granito de realidad o de verdad, ¿verdad? Pero en general, pues nos referimos a estas cuestiones de que se trata de ideas falsas, que no se pueden modificar por la experiencia externa y que además, pues bueno, el sujeto la sostiene con gran convicción, ¿sí? Y por otro lado, pues la gente que convive con él o el grupo social o cultural al cual pertenece, pues regularmente se da cuenta de que las ideas que este cuate tiene, pues son falsas, ¿verdad? Acá tenemos la etimología del término que viene de esa palabra latina, significa fuera del surco. Pues ahora sí que, digo, aquí queda como muy apropiado eso de que estos pacientes pues sí se salen, ¿verdad? Digo, literalmente eso significa, en términos etimológicos, como que andan haciéndose fuera del lugar donde tienen que sembrar, ¿verdad? Muchas veces se salen de lo que regularmente considera uno como razonable y sí, pues digo, el hecho de sostener una idea con tanta insistencia y con tanta convicción, pues luego pues suena como poco razonable, ¿verdad? Con estas consideraciones que ya hicimos ahorita de que, bueno, sí es cierto que luego hay situaciones que no nada más pudieran ser posibles, sino que hasta la mejor se cumplen, pero les vuelvo a decir, eso luego no le quita al sujeto que tenga sus delirios, pues, ¿sí? Y entonces, por otro lado, hay quienes consideran que las ideas delirantes tienen estas condiciones, o sea, el delirio, o sea, lo que el paciente piensa, también tiene forma y tiene contenido. ¿Eh? Es decir, los delirios se pueden presentar en ciertas modalidades diferentes, pero además tienen ciertos contenidos diferentes o ciertos temas, ¿verdad? Y luego, entre uno y otro sujeto, que luego tienen una y otra enfermedad o que tienen uno y otro cuadro distinto, los delirios van a variar entre uno y otro, pero no es el contenido del delirio lo que lo distingue entre los diferentes cuadros patológicos. O sea, esto, ¿cómo se los explicaría? Miren, o sea, un sujeto con esquizofrenia puede tener ideas delirantes de celos, ¿eh? Pero igual, un cuate durante un episodio depresivo mayor puede tener ideas delirantes de celos. Y un sujeto con un trastorno delirante también puede tener ideas delirantes de celos, ¿sí? Y luego incluso alguien que está cursando con un episodio de síndrome confusional agudo en en un ambiente hospitalario, por ejemplo, en un servicio de urgencias o en un servicio de terapia intensiva, también puede tener ideas delirantes de celos. Entonces, todos pueden tener el mismo contenido en sus ideas delirantes, nada más que no tienen el mismo cuadro patológico, ¿sí? Y luego también, ya cuando entrevistas tú a cada paciente,
pues te percatas de que el sujeto que tiene esquizofrenia no te relata igual sus ondas de celotipia como te las cuenta el señor que tiene un episodio maníaco, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, la forma en la que se presentan los delirios nos puede ayudar a distinguir entre los diferentes cuadros patológicos en los cuales se van a presentar estas ideas delirantes. ¿Sí? Y bueno, vamos a ir describiendo más o menos las características que tienen estas formas de los delirios en los diferentes cuadros, a ver si nos ayudan para luego completar nuestra exploración pues de de las diferentes entidades patológicas y luego a la larga a lo mejor pues ustedes pueden ser capaces de distinguir un cuate que tenga una esquizofrenia de otro que tiene una psicosis inducida por estimulantes, ¿no? O el que tiene eh, una cuestión delirante relacionada con un episodio depresivo mayor, del que tiene un episodio delirante relacionado con un propiamente trastorno delirante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las características del delirio esquizofrénico, que bueno, como dice aquí, luego también, tradicionalmente en la psicopatología se le ha dado en llamar delirio procesal o delirio primario. Esto, no sé si alguien ya sepa de qué se trata. Digo, pregunto, ¿alguien sabe por qué procesal o primario? ¿O alguien ya lo había escuchado antes en algún lado? ¿O ya lo habían leído por ahí en sus exploraciones sobre la materia de psiquiatría? No. No, todavía no. Bueno, esta cuestión del delirio primario o procesal se la ponen como adjetivo a los delirios que aparecen en el sujeto que padece esquizofrenia, a lo mejor procesal, porque luego se considera que la esquizofrenia precisamente es un proceso, digo, es un proceso muy gacho. Y aquí en psicopatología eso de proceso se refiere a algo como que continúa a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que luego se acompaña de un deterioro de la personalidad. Esa connotación así específica tiene esta cuestión de la esquizofrenia en psicopatología. Y es una terminología así como, digo, no es como se considera, por ejemplo, en el DSM-5. Sin embargo, pues los pacientes o los sujetos que luego tienen esquizofrenia les sigue pasando lo mismo, o sea, vaya, se siguen deteriorando, pues, a lo mejor en la actualidad un porcentaje de personas con esquizofrenia no llegan a deteriorarse igual que a lo mejor se deterioraban en los años 30 o 40 o 50 del siglo pasado. Y hay quienes piensan que probablemente esto ha sucedido porque a partir de mediados del siglo pasado empiezan a aparecer medicamentos, particularmente de estos que conocemos como antipsicóticos, que luego parece ser que si se emplean con regularidad en una persona que tiene esquizofrenia, ese deterioro que anteriormente era muy, muy severo, actualmente a lo mejor ya no es tan desestructurante y tan intenso como sucedía en otras épocas, ¿no?
Sin embargo, bueno, pues es claro que muchos sujetos que padecen esquizofrenia, pues igual se siguen deteriorando bastante y sabemos, claro que esta cuestión de la esquizofrenia, pues es un proceso crónico, ¿no? Entonces, al tratarse de un proceso crónico o de un trastorno crónico, pues es una situación que se va desarrollando paulatinamente, digo, a veces no tan paulatinamente, como quisiéramos, a veces con avances muy severos, digo, con avances muy severos en la gravedad del trastorno, y a lo mejor en lugar de avances deberíamos decir con retrocesos en el funcionamiento del sujeto, de tal manera que es un proceso que a final de cuentas termina con la presentación de un deterioro evidente en la persona, ¿sí? Y entonces ese es el motivo por el cual a las personas que luego tienen la desgracia de padecer esquizofrenia, pues se les ubica en el campo de los trastornos que luego se denominan así, psicosis procesales, ¿verdad? Es todo un proceso en el cual se van presentando retracciones en el desarrollo de la persona, de tal forma que el sujeto deja de funcionar socialmente, el sujeto, por supuesto, no funciona laboralmente, incluso en cuestiones básicas de su funcionamiento interpersonal, pues llegan a ser incapaces de realizarlas, de tal manera que por todas esas causas, pues luego al delirio esquizofrénico se le denomina también delirio procesal, ¿eh? Y también se incluye el hecho de que sucede que el delirio como que se mezcla, se introduce, se inmiscuye, se involucra con el funcionamiento global de la personalidad del sujeto, de forma que literalmente pasa a ser parte del funcionamiento mental de esa persona. ¿Eh? Claro, luego ya con el paso del tiempo, también resulta de los sujetos con esquizofrenia como que se acostumbran y se adaptan a vivir con su idea delirante y ahí la traen todo el tiempo. Pero bueno, esa es nada más una de las manifestaciones entre las muchas que luego nos podemos encontrar de estos cuadros que se conocen como esquizofrenia. Digo, hay que tenerlos en mente también porque no son poco frecuentes, o sea, si pensamos en esquizofrenia, hay que pensar que por lo menos un 1% de la población tiene este trastorno. Y si pensamos aquí en esquizofrenia en México y traslapamos esa probabilidad estadística, pues a lo mejor estaríamos hablando de que aquí en el país nos encontraríamos algo así como cuántos, si es el 1% de la población y aquí hay ¿ya cuántos somos aquí? 120 millones de habitantes. Entonces pensaríamos, alguien dígame, ¿cuántos esquizofrénicos hay en México si la tasa de prevalencia anda alrededor del 1% en la población general? 1.200.000. Pues alrededor ahí poquitos, pues ya cuentan, ¿verdad? Digo, sí, ya con eso llenas una ciudad mediana, pues. Y entonces, bueno, es un trastorno crónico, a lo mejor hay alrededor de 1 millón de personas con el trastorno aquí en nuestro país, ¿sí? Y entonces, como se van deteriorando, sufren este proceso de deterioro, pues por eso al delirio esquizofrénico se le ha denominado también delirio procesal o delirio primario. Delirio primario, porque luego hay algunos autores que dicen que de hecho el delirio
en la esquizofrenia es el único tipo de delirio verdadero. O sea, como que son los delirios auténticos, pues. Digo, eso dicen algunos autores. En el plano práctico yo les recomendaría que no fueran tan, tan selectivos en la cuestión, teórica, pues. Yo les recomendaría que si ven a alguien con un delirio, pues luego piensen que está psicótico, porque bueno, pues eso es lo que, ahora sí como luego dicen, eso es lo que es, ¿verdad? Está psicótico y requiere atención. Y después ya luego averigüemos si es esquizofrenia o si no es esquizofrenia o si es alguna otra cosa diferente, ¿verdad? Porque decíamos, pues bueno, hay diversos tipos de cuadros donde se pueden presentar síntomas psicóticos, ¿sí? Y entonces, por una parte, o bien delirio procesal o bien delirio primario. Primario porque aparece como de repente, ¿sí? Vaya, como que no te explicas por qué el sujeto tiene el delirio. En un sentido genético, pues, ¿sí? No sé si me explique. Digo, pregunto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué significa que sea primario el delirio esquizofrénico? Pues que aparece de repente y ahorita lo mencionaba que puede tener algún factor genético. Factor genético como cuál. Digo, como cuál se imaginan. Digo, ¿se imaginaron como algún gen o como algún polimorfismo o algo así? Ujú. ¿Sí? Pues ¿Sí, verdad? sí. Eso se imaginaron. Un Bueno, polimorfismo. ¿mandé? Morfismo, doctor. Sí, sí, ¿verdad? Digo, así sonó, pero no, o sea, no me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a las cuestiones de los genes y los cromosomas y el AATG y el GTU y el UAG y el... No me refiero al ADN ni al ARN ni a nada de eso. Este sentido genético del que luego se habla en psicopatología, no tiene que ver con eso. Por eso les preguntaba. Eh, Aquí en psicopatología luego se habla de una comprensión genética de las cosas. Cuando tú luego te puedes explicar, por ejemplo, en este caso, el delirio que está teniendo el sujeto en base a sus condiciones previas, o sea, como que a su manera de ser antes de que empezara con el fenómeno delirante. ¿Eh? Esto es, miren, por ejemplo, si tú conoces a un cuate, digo, en el plan clínico, pues, recibes una persona de la que luego tienes información de que toda su vida ha sido un cuate bien desconfiadote que siempre, anda viendo a ver quién le está tratando de hacer mal, que tiende a ser así como literalmente paranoide, ¿no? Que no se junta mucho con la gente porque precisamente les tiene desconfianza, que toda la vida ha estado pensando
no, pues es que está refiriéndose a su pareja, en el menor descuido se me hace que se va a andar de Cusca o va a andar por allá o ya le vi que le echó una sonrisa a fulanito. Digo, si ya sabes que el cuate es así, ¿verdad? Entonces en el momento que de repente se le destapa un síndrome de Otelo, o sea, que empieza con ideas delirantes de celos, pues ahí como que te lo explicas en este sentido genético de la psicopatología, o sea, como que ya pintaba para que se le apareciera eso, ¿no? Seguramente si se le iba a aparecer un delirio, iba a ser un delirio de celos, porque toda su vida había sido así ya desde, vaya, ya desde chavillo ya tenía esas características de ser poco confiado en la gente y de andar siempre buscándole tres pies al gato. ¿Eh? Y acá digo, a eso se refiere este significado genético en psicopatología, o sea, como que ya tienes los datos previos que te hablan de por qué el cuate empieza con un determinado síntoma. En este caso, por ejemplo, con ideas de celos, en el ejemplo que le estoy dando. ¿Eh? Pero en la esquizofrenia no pasa así. O sea, el cuate de repente empieza con algún tipo de idea delirante, pero los datos que tienes del funcionamiento previo del sujeto, como que nunca te hubieran hecho pensar que de repente saliera con estas cosas que está pensando ahora. Y entonces ese es el sentido genético del que luego se habla acá en el asunto de la fenomenología o de la psicopatología clásica, ¿no? Esto es, no se trata de los genes que se ven luego en la clase de genética, sino que se trata como de las características previas de personalidad del sujeto. Y entonces se habla en este sentido de la génesis, o sea, de que ahí te queda muy claro cuál es el origen del rollo que trae el paciente actualmente. Pues dices, es que ya era así el cuate desde antes, ya tenía como muchas características que nos explican por qué ahora está en esta situación, por qué se apareció este síntoma. Pues así era este cuate, ¿verdad? ¿Eh? A eso se refiere esta cuestión de la genética acá digo, en el campo de la psicopatología en general. Entonces, por eso, pues luego hay que aclararlo, ¿no? Porque luego, como somos médicos, pues luego nos vamos con la onda de los polimorfismos y eso, bueno, que también luego se pueden presentar. Y por supuesto, pues hay evidencias de que en la esquizofrenia, pues luego existen factores genéticos involucrados, también en este sentido, pues, bioquímico, ¿no? En cuanto a la composición del DNA de los sujetos que en algún momento llegaron a tener esquizofrenia, pero luego, pues sí hay que distinguir cuando se está usando la terminología en un sentido o en el otro. Y entonces, les decía, en los sujetos con esquizofrenia, generalmente no nos vamos a encontrar esas condiciones genéticas que luego nos explican por qué aparece el delirio o un determinado delirio. ¿Ve? No, y aquí no nos referimos a cuestiones del ADN, pues, sino que nos referimos a las características que tenía el paciente previamente antes de empezar con las manifestaciones propiamente psicóticas, ¿sí? Y a lo mejor sería, bueno, pues conveniente el que uno pudiera distinguir estas cosas. O bueno, tener en cuenta que no siempre la terminología se refiere a lo que luego uno tradicionalmente entendía con cierto significado, ¿no? Y esto de la palabra genética acá en psicopatología, pues sí es como un empleo que no es el empleo común y corriente que se utiliza en la medicina actual. ¿Sí?
Se refiere más bien a esto que les estaba mencionando, ¿no? Pero entonces, a eso nos referimos cuando decimos que el delirio le aparece al sujeto como que de repente, ¿no? O sea, como que no había evidencias previas para explicarte por qué al cuate le está sucediendo eso actualmente. ¿Sí? Como sí puede pasar luego en las gentes que tienen esta otra variedad de psicosis que se llama trastorno delirante, donde ya el sujeto tenía ciertas características de personalidad y cierta manera de ser, que luego como que ya te daba la idea de que pues seguramente o va a desembocar en un cuadro más bien paranoide o va a tener más bien una cuestión de tipo somático, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, nos regresamos acá, nos enfocamos en el delirio esquizofrénico. Y bueno, les sigo preguntando, pues ya que estamos en ese plan, ¿qué le entienden y qué no le entienden a esta descripción del delirio esquizofrénico? Digo, díganme ustedes qué está claro y qué no está claro. Claro, pues pueden preguntar, ¿verdad? Si quieren. Algo que no les quede claro. Bueno, yo no entiendo bien lo que dice de carácter centrípeto y autorreferencial. Ok. ¿Qué significa eso? Sería como a quién les voy a poner el mismo ejemplo que les ponía en el otro grupo. O sea, ¿a quién de ustedes ahora en la semana lo mandaron por las tortillas o por los refrescos o que fueran a traer la leche allá a la casa? ¿A alguien le tocó? Sí. Sí le tocó a alguien. Bueno, ¿qué piensa uno cuando le pasa a uno eso? Digo, ¿cuál es la reacción común y corriente? Digo, puede contestar el que Pues fue qué por... flojera, ¿Mande? Sí, esa es Flojera una. pues pereza. o que siempre lo mandan a esa persona, siempre. Y verdad, eso es lo que uno piensa. O dice uno, todo yo, ¿por qué siempre yo, nomás a mí? Sí, ¿verdad? Algo así. Y vaya, ese es el ejemplo normal y común, todos podemos pasar por eso. Ah, sí, pues yo por qué, ¿verdad? Y a eso se refiere este carácter de centrípeto. El sujeto con esquizofrenia piensa que nomás a él es el único que mandan por la leche. O sea, piensa que todo se refiere a él. Eso eso es lo que quiere decir centrípeto y autorreferencial. O sea, como que todo viene de fuera hacia adentro, como que todo le llega desde afuera y como que además todo mundo está al pendiente de lo que él está haciendo. A eso se refiere lo de autorreferencial. O sea, centrípeto quiere decir de afuera hacia adentro. O sea que las cosas de alrededor como que me están afectando nomás a mí siempre es al que me toca. O sea, en algún sentido pudiéramos decir como que el sujeto esquizofrénico en alguna forma como que se siente el centro del universo, ¿verdad? Porque siente que las cosas nomás le pasan a él, ¿eh? Y además siente que se las están imponiendo, ¿eh? Se las imponen y luego además esa idea delirante que luego tienen los pacientes, digo que puede ser con cualquier tema, ¿verdad? Ya luego veremos las temáticas delirantes, pero además tiene como que ciertas peculiaridades como esto de tener un carácter disgregado
O sea, como que luego cuando lo estás escuchando, como que no te queda muy claro qué es lo que está sucediendo. O sea, como que no te lo puedes, como que el paciente no te lo puede explicar claramente. En el sentido de que su pensamiento no es del todo coherente, pues. ¿Sí? O sea, como que te suena deshilachadón la explicación que el sujeto te está dando. Y entonces esto viene junto con lo que decíamos, curso del pensamiento. Es decir, el curso del pensamiento del sujeto con esquizofrenia tiende a ser así como algo disgregadón. ¿Ve? Y luego, como decíamos, que se trata de una cuestión procesal, porque la esquizofrenia es una enfermedad crónica, pues, o sea, el sujeto con esquizofrenia va a tener la esquizofrenia toda la vida. Sucede lo que les comenté hace un ratitito. Este delirio como que se va mezclando, se va incorporando con la vida del paciente conforme va pasando el tiempo, de manera que en etapas posteriores, pues está ya como integrado al funcionamiento de la persona. ¿Sí? Y estas serían pues como las características básicas de esto que luego se presenta como delirio esquizofrénico. ¿Sí? Pero bueno, no sé si en este momento haya alguna pregunta o algo que no esté claro o algo que quisieran comentar. Parece que no. ¿Sí? Parece que no, ¿verdad? Entonces, Todo bien. ¿sí? ¿Alguien? No, ¿verdad? Entonces, yo creo vamos a dejarle ahí por hoy y y mañana continuamos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Mañana le seguimos con las descripciones de los diferentes tipos de formas de los delirios, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Gracias, Doc. Mañana. Nos vemos Gracias. Gracias, mañana. Doc. Hasta mañana. Mañana. Gracias.